Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de revoluciones y en esta ocasión tenemos una participación muy especial porque, como todos sabemos, estamos en el mes de octubre, mes en el que las lunas son muy bonitas, pero sobre todo es un mes importantísimo para la concientización sobre el cáncer de mama. Es así que tenemos una invitada que nos va a hablar sobre la importancia del diagnóstico preciso del cáncer de mama. Para eso nos acompaña la médica cirujana Lisbeth Hidalgo. Les voy a leer un poquito de su semblanza. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México. Cuenta con especialidad de anatomía patológica y una alta especialidad de medicina genómica. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en ciencias biomédicas. Lisbeth, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos una charla, hablar sobre este tema tan importantísimo que cobra muchas vidas a nivel mundial.
¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Meli, muy buena tarde. Muy bien, afortunadamente. Muchísimas gracias por abrir estos espacios y permitirnos hacer tanto divulgación de la ciencia como concientización, sobre todo en este mes rosa. Ya estamos a 2 días de que sea el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y qué mejor momento que este para hablar sobre este tema y sobre todo eso, llevarnos enseñanza, desmitificar cosas y demás. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, Liz, por comunicarnos este tema tan importante. Y si te parece bien, pues vamos compartiendo el material de apoyo para que nos hable sobre la importancia. Claro que sí. Denme unos segundos, por favor, y vuelvo con ustedes. Claro, claro que sí. Y bueno, solamente para recordarles que octubre es rosa justamente porque se elige el color rosa para hacer conciencia, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esta concientización, que no dejemos de lado este problema tan grave que se manifiesta en mujeres. Y bueno, pues ya tenemos lista la presentación y a nuestra invitada y pues muchas gracias, Liz, estoy pendiente. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Ya hablábamos de que es el mes rosa, mes del cáncer de mama, y justamente es importante retomar toda esta concientización. 19 de octubre, Día Mundial contra la Lucha contra el Cáncer de Mama, y me gusta mucho esta frase, quiero empezar con ella, que es: la mejor lucha es la detección temprana, y justamente es uno de los principales mensajes con que quiero que nos vayamos a casa el día de hoy, y es que si nosotros detectamos este tipo de cáncer a tiempo, las posibilidades de que tenemos acceso a un mejor tratamiento, a mejor pronóstico y eventualmente en algunos casos poder llegar a la curación de este tipo de cáncer son mucho mayores. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer al respecto y qué conocimiento nos tenemos que llevar para poder llegar a este fin. Hay muchísimos mitos a lo largo del cáncer, no solamente cáncer de mama, todos los tipos de cáncer podríamos pensar que tienen estos mitos. Y uno de los principales objetivos de esta charla es que vayamos resolviendo uno a uno y que tanto ustedes como público en general que nos acompañan, familiares de pacientes con cáncer de mama, pacientes con cáncer de mama, puedan llevar a cabo una educación a todos sus conocidos y obviamente el personal de salud que se lleve como estos puntos clave y saber qué es lo que está viniendo en cuanto a nuevas tecnologías y obviamente desmitificar estos puntos que al final de la charla los retomaremos justamente llevándonos el objetivo de haberlos esclarecido mejor. ¿Cuál es el problema del cáncer de mama? Bueno, desafortunadamente esta es la primera causa de muerte en mujeres, no solamente en México, sino a nivel mundial. Específicamente en nuestro país, se estima que 1 de cada 8 mujeres va a ser diagnosticada con cáncer de mama. De ahí la importancia que nosotros conozcamos cuáles son los factores de riesgo y cuál es el abordaje de este tipo de cáncer. Muchas veces pensamos que solamente aquellas pacientes en edad avanzada van a presentar cáncer de mama. Sin embargo, como lo veremos a lo largo de la charla, también pacientes jóvenes lo pueden presentar, sobre todo aquellas que tienen información de familiares cercanos con otro tipo de cáncer o cáncer de mama. Justamente uno de los mitos es cuando hablamos de cáncer hereditario, que muy probablemente mamá, tía, prima, sobrina, hermana tuvieron también cáncer de mama y entonces yo muy probablemente lo voy a tener. El problema es que a veces nos centramos solamente en cáncer de mama, pero a lo mejor si mi mamá también padeció cáncer de ovario, entonces yo también debería hacerme pruebas tanto genéticas como de tamizaje para poder abordar a tiempo y detectar a tiempo esta enfermedad. Entonces, no solamente es exclusivo de mujeres en edad avanzada, sin embargo, entre más años vamos cumpliendo, más mutaciones se van acumulando en nuestro genoma y pues eso puede hacer o predisponernos a tener un mayor riesgo de tener cáncer en las edades avanzadas. Antecedentes de cáncer en la familia, ya hablábamos, esto es muy importante, no solamente cáncer de mama, también tenemos, hay síndromes que se llaman cáncer de mama ovario, por ejemplo. Ahí también entraría cáncer de páncreas, cáncer de próstata, etcétera. No haber tenido hijos, a pesar de que hemos escuchado para otros tipos de cáncer que el tener hijos o no funciona como factor de riesgo o factor protector, en el caso específico de cáncer de mama, el no tenerlos y el no haber lactado nos predispone un factor de riesgo.
La edad de menstruación, porque muchas veces el cáncer de mama depende de hormonas. Entonces, mientras más tiempo durante nuestra vida hayamos estado expuestas a estas hormonas, es decir, iniciamos una menstruación temprana o tuvimos una menopausia tardía, nos podría predisponer a mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Si también nos embarazamos a una edad avanzada, es decir, después de los 30 años de edad, también nos puede predisponer a un mayor riesgo si tenemos, como les mencionaba, antecedentes personales o en la familia de cáncer de útero o de ovarios, también podemos tener este riesgo. La menopausia ya hablábamos y hablábamos de las hormonas. ¿Qué pasa si también en algún momento de nuestra vida consumimos sobre todo anticonceptivos orales durante más de 5 años o después de la menopausia? Pues también aumentamos nuestro riesgo. Las hormonas se producen en algunas porciones en tejido adiposo, entonces de ahí que la obesidad sea un factor de riesgo. Si padecimos en algún momento de nuestra vida linfomas o cáncer de tiroides que hayan dado como resultado la necesidad de tomar radiación en la zona del pecho, esto también nos predispone a un mayor factor de riesgo. Y bueno, hay algunos otros factores de riesgo que a pesar de que contribuyen muy poquito como tal el desarrollo de cáncer de mama, sí son cuestiones que nosotros podemos modificar, como la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo de bebidas alcohólicas, el tener un estilo de vida sedentario, el consumo de grasas saturadas. Y bueno, hablábamos de un uso excesivo, más allá de 5 años, de anticonceptivos orales en este caso. Ahora, hemos estado hablando de cáncer hereditario y cáncer esporádico. Tal vez algunos de ustedes se puedan preguntar en este momento cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, el cáncer esporádico es básicamente nosotros a lo largo de nuestra vida, por diversos factores a los que nos vamos exponiendo, ya veíamos sedentarismo, consumo de bebidas alcohólicas, tabaquismo, radiación UV, entre otros, vamos acumulando ciertos cambios en nuestro material genético que llega un momento en el que pueden desencadenar un crecimiento exagerado de nuestras células, que es básicamente así como identificamos al cáncer, como una bolita. Sin embargo, ya cuando identificamos la bolita, el problema ya es un tanto más grave. Pero bueno, básicamente es el acúmulo de mutaciones a lo largo de nuestra vida por diversos motivos y alguna de ellas es más importante que justamente da al desarrollo de esta proliferación excesiva de nuestras células. El cáncer hereditario, por su parte, en este caso sí vamos a tener alteraciones en nuestro genoma que vienen desde nuestra familia, es decir, alguien en nuestra familia nos heredó, nos pasó estas mutaciones y bueno, esto nos va a conferir un riesgo mayor. Aquí uno de los mitos importantes es que a veces se considera que si tenemos cáncer hereditario, sí o sí vamos a desarrollar el cáncer y esto no es al 100% cierto. Sí tenemos más riesgo de desarrollarlo, pero no es un sí o sí lo vas a desarrollar. Vamos a ver que podemos tomar medidas para poderlo detectar a tiempo o incluso disminuir el riesgo de desarrollarlo eventualmente. ¿Cuáles son las medidas de alertas de cáncer de mama? Estas son importantes porque normalmente nosotros escuchamos, me voy a adelantar en la siguiente diapositiva, esta es muy importante porque escuchamos que debemos de autoexplorarnos mes con mes y que si nos tocamos una bolita, entonces acudamos al médico. Con esta diapositiva quiero mostrarles la diferencia que hay en el tamaño o el crecimiento que tuvo el tumor a lo largo del tiempo para que nosotros ya nos hayamos detectado una bolita. Vean aquí esta gráfica. Cuando yo ya me detecto una bolita en el seno, el tumor ya está midiendo entre 2,5 a 3,7 centímetros. Ahorita vamos a ver que esto es determinante para calcular algo que se llama etapa clínica y veremos que entre más grande sea la etapa clínica, es decir, más grande sea el tumor, menos probabilidades de éxito de tratamiento voy a tener. Si me lo detecta alguien experimentado, es decir, yo voy con frecuencia al médico a hacerme mis chequeos y esta persona que tiene el adiestramiento para detectar estas masas palpa una bolita en mi seno, el tumor ya mide entre 0,9 y 1,3 centímetros. Aún así, esta lesión ya está grande.
Sin embargo, si actuamos a tiempo, realizándonos los estudios de tamizaje como son la mastografía o el ultrasonido, podemos detectar las lesiones muy chiquititas, miren, desde los 3 milímetros hasta los 7 milímetros. Aquí las opciones terapéuticas se diversifican muchísimo y bueno, son muchísimo el abanico de posibilidades que tenemos para actuar. Entonces, algo importante que quiero que nos llevemos de esta charla es que no siempre, ya que me detecta la bolita, entonces voy al médico, porque si se fijan, puede ser ya un poco tarde para asignarnos un tratamiento. Lo ideal es que nosotros a partir de los 40 años de edad, cada año nos estemos realizando una mastografía o a partir de los 35 años un ultrasonido. En el caso de que tengamos antecedentes de mamás, tías, como les decía, sobrinas, hombres en la familia con cáncer, porque sí, escucharon bien, también los hombres pueden padecer cáncer de mama, casi siempre se asocia justo a estos tipos hereditarios, pero también lo pueden llegar a presentar. Entonces, la edad en la que la mujer debe empezar a hacerse estos estudios de tamizaje debe ser menor. Se han reportado casos donde hay mujeres de hasta 18 años de edad presentando cáncer de mama muy agresivos. Y justamente como es un tipo no tan esperado y no tan común, la probabilidad de que el pronóstico de esa chica muy joven que presenta el cáncer sea fatal, la probabilidad es mucho mayor. Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que hacernos nuestros estudios de detección y seguir las guías. ¿Cuál es la guía para la autoexploración? Nosotros debemos de elegir un día al mes, de preferencia que esté alejado de nuestro periodo menstrual, porque sabemos que durante esos días las mamas tienden a ser un poco más sensibles, entonces se recomienda 7 días antes del periodo o 7 días después, el día que ustedes elijan, estar realizando su exploración, una vez al año ultrasonido o mastografía según corresponda, y en los hombres, debido a que no cuentan con un ciclo menstrual, ellos sí pueden elegir cualquier día del calendario de su preferencia para hacerse la autoexploración. Porque es importante también realizarnos la autoexploración y no hablo solamente del cáncer de mama, en general conocer a nuestro cuerpo, autoexplorarnos. Es importante saber anatómicamente cómo estamos normalmente para que al siguiente mes, si encontramos algo, un bultito, un lunar nuevo, no sé, una arruga nueva, por ejemplo, podamos actuar en consecuencia, no ya hasta que es demasiado tarde. Cualquier cosa que si ustedes conocen su cuerpo como es normalmente y que se sale de esa normalidad, hay que acudir al médico para ver qué es lo que está pasando. Porque a veces decimos, oh, sí, es un lunarcito, va creciendo, pero se ve bonito, tal vez me gusta y demás, pero no debemos dejar pasar datos de alarma como bultos que crecen, lunares que crecen o sintomatología extraña. Hay que escuchar a nuestro cuerpo, hay que ponerle atención. Entonces, regresando a qué es lo que vamos a averiguar en esta exploración, vamos a buscar que haya bultos como tal, ya sea que sobresalgan de los senos o que sintamos por dentro, que la piel tenga una coloración diferente a la que habitualmente tenemos, de ahí que conozcamos cuál es lo normal, que nuestras mamas sean asimétricas, que empecemos a tener vasculatura o venitas que están fuera de lo normal, que podamos tener algunos como granitos u hoyitos en la piel, lo que se conoce también como piel de naranja, pero en las glándulas mamarias. Esto también hay que ponerle atención. Enrojecimiento, ardor, secreción de algún tipo, flujos ya sea de color rojo, amarillo, blanco, que huelan mal, hay que atendernos, que podamos tener hendiduras como tal, hundimiento del pezón, salvo que sea de nacimiento. Si de pronto el pezón tiende a hundirse, hay que ir a checarnos y endurecimiento en alguna de las mamas. Entonces, tomando esto en cuenta, aquí hay dos conceptos súper importantes en cómo va progresando la enfermedad del cáncer de mama. Nosotros tenemos células normales que están recambiando habitualmente y están creciendo, pero con cierta periodicidad que se considera normal. Si volvemos al ejemplo de lo que es la proliferación descontrolada por el acúmulo de mutaciones en lo que es el cáncer esporádico, imaginémoslo como un auto que va en carretera, que tiene su servicio a tiempo y que sus frenos están adecuadamente. Sin embargo, a lo largo de la carretera, que sería nuestra vida, ese auto puede ir encontrando baches y va a llegar un momento en que los frenos van a empezar a fallar por
todo lo que, no sé, baches, alguna desviación, demás, estos frenos se van descomponiendo, por así decirlo. Sin embargo, va a llegar un momento en el que algo va a detonar, un bache muy, muy grande, por ejemplo, va a detonar que esos frenos se pierdan por completo, el auto se vaya, como se dice, descarrilado y pueda llegar a chocar. Entonces, haciendo ese símil con este ejemplo del auto y sus frenos, nuestras células normales y con este crecimiento normal, de pronto van a perder este freno que tenían y van a empezar a tener un crecimiento exacerbado. Si yo estoy haciendo mi ultrasonido y mi mastografía de forma adecuada, es decir, un tamizaje a una población que no tiene síntomas, yo puedo detectar el cáncer en estadios premalignos. Tal vez hayan escuchado ese concepto, en donde muy probablemente la curación de la enfermedad se pueda llevar a cabo. Sin embargo, si yo ya detecto con síntomas, ya sea una bolita o por estudios de imagen, algo muy, muy, muy característico, pues el cáncer ya invadió o incluso ya se diseminó, que es lo que conocemos como metástasis, y ya vimos que las opciones terapéuticas pueden disminuir muchísimo, llevando incluso a lo que no deseamos, que es la muerte de la paciente. Entonces, de ahí la importancia de hacer un tamizaje o un diagnóstico temprano. En México es un poquito complicado porque se estima que desde que una mujer detecta, por ejemplo, una bolita en su seno y pasa todos los procesos escalados para llegar al nivel de atención que se necesita y hacerse las pruebas tanto de laboratorio como de gabinete para tener un diagnóstico de certeza de cáncer, pueden llegar a pasar hasta 6 meses. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros no retrasemos todavía más este diagnóstico por desconocimiento o por miedo. Muchas veces uno de los problemas que se generan en cuanto a cáncer de mama y cáncer cervicuterino es el miedo de las pacientes, porque justamente dicen, es que, ¿qué voy a hacer si en mi estudio, en mi mastografía, por ejemplo, resulto con cáncer? Y entonces empiezan a imaginar escenarios catastróficos con desenlaces catastróficos. Pero si ustedes posponen ese diagnóstico, como pueden ver, ustedes mismas están haciendo que ese diagnóstico que podía haber sido curativo se disminuyan mucho las posibilidades de ese abanico de tratamientos que se les pudieran ofrecer. Entonces, otra cosa con la que me gustaría que se fueran de esta charla es que es súper importante el diagnóstico en etapas tempranas, porque miren, aquí les presento una grafiquita donde veíamos que estadio 0 son estas lesiones que llamábamos premalignas, y entre más va avanzando el estadiaje de la enfermedad, podemos ver cómo el tamaño del tumor es más grande. Aquí ya mide 2 centímetros, aquí ya mide más de 2 centímetros, entre 2 y 5, y los ganglios también están afectados, hasta el estadio 4, que es ya cuando les decía, existe este concepto de diseminación o metástasis, que es que el cáncer ya se fue a otros órganos, como aquí en el ejemplo puede ser hígado, hueso, sistema nervioso central, pulmones, etcétera. Y vean cómo si el cáncer se detecta en estos estadios premalignos, la probabilidad de supervivencia aquí solo es a 5 años, pero en este ejemplo es del 100%, a diferencia de solo un 16% en aquellos estadios avanzados de la enfermedad. Entonces, es importante que nos atendamos a tiempo. Podrán tener dudas y decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en cuanto al diagnóstico actual del cáncer de mama, los principales estudios de tamizaje, como ya mencionábamos, son ultrasonido en pacientes a partir de los 35 años de edad, si es que no tienen otro antecedente de cáncer en la familia, y a partir de los 40 años, el estudio de mastografía acompañados de una autoexploración y un autoexamen. Consideraciones a tomar en cuenta de la mastografía, ahorita las vamos a mencionar. Cuando nosotros nos acerquemos a un estudio de mastografía, debemos recordar que debemos ir aseadas, de preferencia recién bañadas, no aplicar perfume o algún tipo de desodorante, porque esto puede generar conflictos al momento de interpretar el estudio. Debemos conocer que sí es un poco molesto el estudio, porque deben comprimir la glándula mamaria de tal forma que se puedan observar mejor las estructuras que hay dentro de ella, y además que se utilice menos radiación al momento de hacer digamos, este tipo de radiografía especial de la glándula mamaria. También puede llegar a ser un poco incómodo porque la sala está muy fría, porque los equipos requieren que esa temperatura
así sea, pero bueno, irnos un poquito abrigadas, tener la consideración de que del tórax nos van a descubrir, de que la glándula mamaria va a ser un poquito aplastada y eso es lo que puede llegar a generar molestia, y dependiendo del aparato hay estudios que pueden llegar a tardar hasta 15 minutos, entonces ir con el tiempo suficiente para que no añadamos otro factor de estrés al estudio. Y consideraciones especiales: si yo uso, por ejemplo, silla de ruedas, si tengo implantes mamarios, por ejemplo, por el motivo que sea, hay que avisar a nuestro experto que va a tomar el procedimiento, porque se pueden hacer consideraciones especiales para cada uno de los casos. Entonces, no hay nadie que se quede rezagado de este tipo de estudios, puesto que hay opciones justamente para cada una de las pacientes y los pacientes. Hay otro tipo de estudios que también se pueden hacer, como son la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, estudios un poco más sensibles como es el MAMI-PET, entre otros, pero bueno, los de tamizaje son los que ya les había mencionado previamente. Continuando con el seguimiento de este diagnóstico, bueno, ya tenemos nuestros estudios de tamizaje. Desafortunadamente encontramos una alteración, una bolita, algo raro en los estudios de imagen. Lo que sigue es realizar una biopsia del tejido para conocer cuáles son las características morfológicas de este tejido y, bueno, clasificarlo. En cáncer de mama debemos saber que hay 4 subtipos principales y acorde a estos subtipos es el tratamiento, el abordaje y el pronóstico que se le da a cada una de las pacientes. Entonces debemos pasar a lo que es el estudio histopatológico. A través de un estudio que se llama inmunohistoquímica hacemos esta subtipificación y, bueno, una vez pasada la cirugía, quimioterapia, radioterapia y demás, para el seguimiento de la enfermedad, hasta el momento, bueno, se cuentan con estudios de imagen para la evaluación de diseminación a órganos distantes. Hay que tomarlo en cuenta porque más adelante les hablaré de las nuevas tecnologías que vienen a complementar estos métodos de diagnóstico. Entonces, hasta el momento tenemos que los estadios del cáncer de mama son importantes porque nos indican el tamaño del tumor y si está localizado o la enfermedad ya se fue hacia otros órganos, y basándonos en esto, bueno, tenemos el pronóstico de qué tan bien o qué tan mal le va a ir a ese paciente. Entonces tenemos la evaluación de la radiografía, en este caso se llama mastografía, la evaluación del tejido posterior a la cirugía, la asignación, por decirlo así, de un nombre y un apellido de la enfermedad. En este caso, como este ejemplo, es el subtipo de cáncer de mama más común, que es el ductal infiltrante, y bueno, las características del tumor. Para, entonces les decía, asignar alguno de estos subtipos. Estos dos primeros, que se conocen como luminales, son aquellos subtipos que van a estar relacionados con hormonas. Entonces, a grandes rasgos, si el problema es la hormona, entonces el tratamiento justamente es disminuir esta hormona. De ahí que su terapia sea endocrina y les va muy bien en el pronóstico a 5 años en estas pacientes. Estos son respondedores a hormonas. Después tenemos el HER2, que tiene una variación en el número de copias que debería haber normalmente en cada uno de los cromosomas para este gen, que es el gen HERBB2. Y afortunadamente, anteriormente era de mal pronóstico, pero afortunadamente ya tenemos terapias dirigidas para este tratamiento. Entonces el pronóstico ahora de estas pacientes ha mejorado muchísimo. Y tenemos otro caso que se denomina triple negativo. Si ya cuentan con estudio molecular, lo pueden también encontrar con su nombre similar, que es Basal-like, en donde representa solamente entre un 15 y un 20% del total de los casos de cáncer de mama. Tiene un pronóstico desfavorable porque no hay un tratamiento dirigido como estos que les hablaba, este de hormonas y este contra HER2. Este desafortunadamente hay ya en el desarrollo y aplicación de algunos nuevos tratamientos, sobre todo relacionados con inmunoterapia, pero no uno completamente dirigido para todos los pacientes como los otros 3 subtipos. De ahí que sea de un pronóstico un poco más desfavorable, pero bueno, teniendo como base esto,
se asigna el tratamiento de cada una de las pacientes, que a grandes rasgos hablaríamos primero, que es la cirugía. Este tipo de cirugía puede ser ya sea quitar la glándula mamaria completa o quitar solo un segmento de ella. Y aquí hay otro de los mitos en donde dicen que diagnóstico de cáncer de mama es sinónimo de que te tienen que quitar la mama. En la actualidad hay algo que se denomina cirugía oncoplástica, que justamente lo que hace es, claro, dependiendo de en qué etapa de la enfermedad estés, si estás en una etapa temprana, hiciste un diagnóstico a tiempo, las posibilidades son de que solamente necesiten quitarte esa pequeña sección de la glándula mamaria y no toda. Y en el caso de que haya que hacer algún tipo de reemplazo para que estéticamente, digámoslo así, luzca mejor la mama, se pueden hacer colgajos de tejido adiposo o incluso en el mismo tiempo quirúrgico aplicar un implante para que ambas mamas tengan el mismo volumen y justamente el resultado estético sea mejor. Pero esto solamente está disponible para aquellas pacientes que fueron detectadas en etapas tempranas, es decir, su tumor está muy chiquitito. Efectivamente, para aquellos pacientes que ya están en estadios más avanzados, el tumor es muy grande, pues lo sugerido es realizar justamente un retiro completo de la glándula mamaria y dependiendo del subtipo que ya veíamos en esta otra grafiquita que tienen de cáncer de mama, pues pueden ser acreedoras a usar quimioterapia y radioterapia o solo una de ellas, u hormonoterapia o inmunoterapia o blancos dirigidos como el trastuzumab. Esto también depende del estatus ganglionar que tiene la paciente en su axila. Pero bueno, esos ya son consideraciones como muy particulares a tomar en cuenta para seleccionar los tratamientos, siempre pensando en indicarnos a lo que aspiramos todos, una medicina de precisión en la que tengamos una mejor conceptualización de lo que es el cáncer. Eh, ¿Cuáles son los retos que hay para hasta ahora este flujo de trabajo que les mostré en el diagnóstico del cáncer de mama? Es que muchas veces no podemos evaluar la totalidad del tumor y la complejidad que éste tiene, porque ya veíamos que es, como en el carro, un conjunto de problemas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo y entonces a veces es muy difícil encontrar a todos ellos y atacarlos en un mismo momento. Entonces, existen muchos retos para la correcta interpretación de los resultados. Uno de ellos es que cada uno de nosotros como individuos somos diferentes y así como cada uno de nosotros somos diferentes, ¿qué creen? También cada parte de nuestro tumor puede llegar a ser diferente y entonces si por algún motivo, como en este caso, yo analicé la sección de la esquinita del tumor, puede ser que tenga una mezcla de muchas de estas mutaciones, o si yo analicé la esquina opuesta, puede ser que tenga una concentración mayor de otro tipo de mutaciones. Entonces, esto va a ir dificultando el tratamiento, la evolución de la enfermedad y que en algún momento estas tal vez celulitas que yo no vi y que quedaron ahí escondidas, en algún momento puedan proliferar y dar pie a una recidiva o a una metástasis. Entonces, en el momento tenemos ya auxiliares diagnósticos y pronósticos disponibles, sin embargo, no están asequibles para todas las instituciones públicas. En algunas instituciones privadas sí los podemos encontrar, pero justo no están como completamente homogeneizados. Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito de cuáles son estas opciones. Hablamos de que hasta el momento tenemos el tamaño del tumor para saber cómo nos va a ir en este proceso de enfermedad. Después, morfológicamente, le asignamos un nombre, por inmunohistoquímica le damos un subtipo, pero hay más allá y hay más cosas moleculares que podemos identificar en el tumor que nos pueden ayudar a guiar mejor nuestro tratamiento. Entonces, normalmente cuando se toma una biopsia, ya les decía yo que después de encontrar el bultito, sigue tomar una biopsia para poder identificar las características del tumor. A este tumorcito se le pueden hacer estudios moleculares, como los más comúnmente utilizados son Oncotype, Prosigna y MammaPrint. El de más uso hasta ahora es el Oncotype, que nos pueden dar una mayor precisión de qué es lo que está pasando y cuál es el pronóstico de esa lesión. Igual en los siguientes 5 años. Estas pruebas son un poquito más
orientadas hacia lo que es la medicina de precisión. Sin embargo, en un momento veremos otras un poquito más avanzadas, como es la biopsia líquida. Si se fijan, una de las desventajas que tiene esta prueba molecular que les hablaba yo como el Oncotype es que justamente se están basando únicamente en ese pedacito de biopsia que se tomó al momento de la cirugía. Pero no sé si habrán escuchado de que los tumores pueden llegar a virar o cambiar a lo largo del tiempo. Y esto es porque les decía que tal vez alguna de las partecitas del tumor se quedó ahí como escondida y después empieza a crecer otra vez descontroladamente y pues nos cambia el perfil de mutaciones de ese tumor. Entonces, si yo me quedo en los siguientes 5 años únicamente con esa fotografía de ese momento en el tiempo en el que me tomaron la biopsia, yo no voy a saber cómo estaba cambiando mi tumor a lo largo del tiempo. De ahí que en la actualidad estemos complementando a estos métodos diagnósticos con una herramienta que hasta el momento es no invasiva, puede ser complementaria y que además se puede hacer seriada. Ya hay algunos estudios que se denominan metaanálisis que han encontrado que este tipo de herramienta nos puede ayudar a determinar en una ventana de tiempo de alrededor de 11 meses qué es lo que está pasando a nivel molecular en ese tumor. Entonces, de ahí que nos permita hacerla de forma seriada e ir evaluando en el tiempo cómo va comportándose ese tumor. Entonces, ¿por qué se llama biopsia líquida si yo aquí estoy leyendo que dice que analiza los componentes de fluidos corporales? Justo es una biopsia, pero orientada más a qué está pasando molecularmente con ese tumorcito y no solamente una fotografía de una vez en el tiempo del tumor. Y líquida porque cualquier componente corporal es susceptible de ser analizado. Por ejemplo, aquellos tumores que son en el cerebro, pues hay un líquido que está circulando entre el cerebro que se llama líquido cefalorraquídeo. Yo lo puedo tomar y estudiar y ver qué está pasando con ese tumor. Si el tumor está en cabeza y cuello, yo puedo evaluar la saliva. Si está en pulmones, por ejemplo, el líquido pleural. Si está en sistema genitourinario, a lo mejor podría evaluar la orina. Hay otros líquidos también como líquido de ascitis, líquido de paracentesis. Incluso también ya se está estudiando leche materna. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, que es el cáncer de mama. El cáncer de mama va a liberar al torrente circulatorio algunos de los componentes que hay en este tumor, que pueden ser estos que les he visto aquí, se conocen como DNA libre circulante, DNA tumoral circulante, células tumorales circulantes, exosomas, plaquetas educadas de tumor. Y bueno, estos son liberados a la circulación sanguínea por procesos de muerte celular, ya sea programada o no programada, como lo es la apoptosis y la necrosis. Y después, por ciclos de centrifugación, yo aíslo el plasma, hago extracción de ácidos libres circulantes, ácidos nucleicos libres circulantes, y a partir de ello puedo hacer los estudios moleculares de mi elección, como pueden ser estudios de mutaciones, inserciones, de lesiones, amplificaciones, variaciones en el número de copias, translocaciones y estatus de metilación del tumor. Si se fijan, es muy vasto todos aquellos análisis que podemos hacer partiendo de estos líquidos corporales. Y si se fijan, partimos de una muestra como la que nos toman cuando vamos a hacernos una biometría hemática, una química sanguínea. Así es el mismo procedimiento para una biopsia líquida. De ahí que llamemos que se considera como una herramienta no invasiva, a diferencia de la otra que necesitamos estar en un quirófano, someternos a una cirugía para poder obtener un pedacito de este tumor. ¿A dónde vamos? Hasta aquí hemos visto cuáles son las opciones que tenemos, tal vez no tan conocidas, tal vez algunas no son tan accesibles para algunos de los pacientes, pero lo que estamos viendo hacia el futuro son estas otras tecnologías que les quiero compartir para que vayan estando un poquito más familiarizadas con estos términos. Una de ellas es la transcriptómica espacial y básicamente se trata de que a veces pensamos que el tumor está como aislado y crece solito, se disemina solito y ya, pero no sé si alguno de ustedes se hayan preguntado alguna vez cómo es que una celulita que está en la glándula mamaria y dio pie a tener cáncer, cómo es que después puede sobrevivir en un ambiente de un hígado, de hueso, por ejemplo, que sabemos que es algo súper duro, o de cerebro. No sé si alguna vez se hayan hecho esta pregunta de
cómo una célula de cáncer de mama terminó en cerebro. Bueno, resulta que hay muchos mecanismos de comunicación, no solamente entre las células de tumor, sino entre el tumor y su ambiente que lo rodea. De ahí que a esto se le conozca como microambiente tumoral. Y bueno, esto es solo un ejemplo y una caricatura de algunas de las comunicaciones que se realizan entre el epitelio, entre el tejido de sostén y entre las células del sistema inmune que están favoreciendo a que el tumor crezca y a que el tumor se comunique con otras zonas y a que se disemine. Entonces, si se fijan, hay muchísimas células involucradas en este proceso. Y una de las técnicas que se ha visto que nos puede facilitar la vida para poder estudiar esta intercomunicación entre las células es justamente la transcriptómica espacial, en donde nosotros, a partir, aquí sí, de una biopsia obtenida por cirugía, observamos cómo está ese arreglo tridimensional y espacial del tumor, justo para que podamos comparar, como en una foto, con coordenadas, cuál y dónde está cada una de las células, y después con otras metodologías, como en este caso, esta se denomina RNA-seq, nosotros podemos separar a cada una de esas células, ver qué es lo que está pasando con los genes de esas celulitas, si algunos genes están activos o inactivos, y después, ya que yo tengo este mapita de cómo estaban organizadas, pues lograr discernir cómo es que se están comunicando. Y justamente en cáncer de mama ya hay algunos primeros esfuerzos sobre esto, sobre todo en aquellos tumores que les decía que los triples negativos tienen pero pronóstico porque no tienen un tratamiento específico para ellos. Entonces están viendo cómo la inmunoterapia puede beneficiar o no a la comunicación de que las células inmunes, que normalmente se encargarían de defendernos, pero sabemos que algo raro está pasando en el cáncer, que están haciendo que, por así decirlo, en lugar de defendernos a nosotros, estén defendiendo al tumor. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para reeducarlos y que nuevamente nos vuelvan a defender a nosotros? En este otro esquemita les presento cómo de esta forma podríamos identificar qué pacientes sí responderían a una terapia versus otra, sabiendo cómo está este rearreglo tridimensional y cómo se están expresando estos genes en cada uno de estos tipos de células. Otra cosa que también nos va a beneficiar mucho es la patología digital, que en la antigüedad y hasta hace algunos años el médico que se encarga de hacer los diagnósticos, de ponerle un nombre y un apellido a los tumores basándose en la morfología de las células, es el patólogo, únicamente tenía como herramienta diagnóstica un microscopio para poder ver las celulitas súper cerca. Sin embargo, en la actualidad y con el desarrollo de nuevas tecnologías, cámaras, escáneres, etcétera, se ha trasladado algo que se llama patología digital, en donde los patólogos pueden hacer algo que se llama, conocen la palabra telemedicina, ahora hay telepatología, en donde las laminillas ya no solo se pueden ver al microscopio, sino después de ser escaneadas se pueden subir a diversas plataformas en donde se puede compartir con otro patólogo, pedir, digámoslo así, una consulta con el otro patólogo para ver el qué opina, porque una de las desventajas de esto es que son operador dependiente. ¿Qué me refiero con esto? Que depende de la experiencia que tenga y el expertise que tenga en determinar ciertas cosas, y muchas cosas son apreciativas. Entonces, con la patología digital, estos sesgos podrían disminuir, y si además los complementamos, seguramente ya habrán escuchado con las herramientas de inteligencia artificial, bueno, podemos entrenar modelos en donde yo a grandes rasgos, yo le digo al modelo, esto es cáncer, esto no es cáncer, esto es células del sistema inmune, y entonces me va a ayudar a discernir con mayor precisión cada una de estas cosas. Y otras cosas que se analizan en patología son la intensidad de los colorantes en inmunohistoquímica. Entonces es apreciativo, les decía, alguien lo puede ver no sé, por ejemplo, decirme que es un color rojo, alguien lo puede ver como naranja, alguien puede decir que está tenue o alguien puede decir que está muy intenso. Entonces, si nosotros entrenamos estos modelos y le asignamos parámetros de referencia para que haga puntos de corte más exactos para decir que algo está intenso o tenue, pues nos va a ayudar a mejorar los procesos de diagnóstico. Y de aquí que lleguemos a lo que es la medicina de precisión, en donde sabemos que
para poder atender mejor el cáncer en general y en este caso cáncer de mama, necesitamos de un equipo multidisciplinario, no solamente o habrán escuchado el concepto de oncólogo, hay oncólogo médico, oncólogo quirúrgico, hay gineco-oncólogo para el caso de cáncer de mama, hay personas que se hacen cargo de medicina nuclear, personas de patología, anestesiólogos, comités de bioética, gente experta en bioinformática para el caso de cuando hacemos pruebas moleculares, gente experta en genoma, biólogos moleculares, por ejemplo, en donde todos nos reunimos para dar un mejor consenso de cuál sería el mejor tratamiento para ese paciente en específico y bueno, de ahí que venga el término de medicina de precisión, en donde ya no yo solo voy a la farmacia, por ejemplo, en el caso del paracetamol, le doy vuelta a la cajita y veo tomar una tableta de 500 miligramos cada 8 horas en caso de dolor. Porque cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos consideraciones específicas como individuos y evidentemente nuestros tumores también tienen esas consideraciones en específico. Entonces, retomando la parte de los mitos, veíamos que el cáncer de mama siempre se manifiesta como un bultito palpable, ya vimos que no, hay etapas donde es muy chiquitito y solamente se puede ver en estudios de imagen y es justamente ahí donde deberíamos detectarlo para que las posibilidades diagnósticas y de tratamiento sean amplias. En el otro caso de que si no tienes antecedentes familiares de cáncer, no tienes riesgo de padecer cáncer, esto es completamente falso, ya vimos que hay cáncer que por azares del destino hay este tipo de cáncer esporádico, que sí hay factores de riesgo que nos predisponen más, pero no, este es falso. Una mastografía puede causar la diseminación del cáncer. Había este mito porque justo se apachurra, por decirlo así, tanto la glándula mamaria, que algunas personas podían pensar, no, es que si tengo una bolita, pues cuando la apachurren, esta va a reventar y se va a diseminar. Esto no sucede, pueden quedarse tranquilos sobre esto. El cáncer de mama solo afecta a mujeres, ya vimos que no, afecta a mujeres y hombres y que sean mayores de edad, ¿no? Ya vimos que se puede presentar a edades tempranas, entonces todos tenemos que estarnos checando. La cirugía o la biopsia puede hacer que el cáncer se disemine, este es muy similar a lo del estudio de la mastografía, pero no, justamente lo necesitamos para hacerles un diagnóstico adecuado. Este es súper común. Si tienes un estilo de vida saludable, no desarrollarás cáncer en general, ¿no? Tampoco ya vimos que es muy azaroso el motivo por el cual se desarrolla. El cáncer de mama requiere una mastectomía, es decir, un retiro completo de la glándula mamaria. Ya vimos que no, si se detecta en etapas tempranas pueden solo quitar la bolita chiquitita y dejar la glándula mamaria intacta. El cáncer de mama siempre es mortal, también ya vimos que no, si se detecta en etapas tempranas no tiene por qué ser así. Si el cáncer de mama es hereditario, sí o sí te va a dar cáncer, no hay nada que puedas hacer para prevenirlo. Ya vimos que no, sí aumenta el riesgo de padecerlo, pero no es determinante de que lo padezcas. Entonces hay cosas que se puedan hacer, ahorita hablaremos sobre el efecto Angelina Jolie. Y el tratamiento del cáncer de mama siempre causa efectos secundarios severos. Si bien es cierto que sí, cualquier tipo de tratamiento, no solo el del cáncer, cualquier tipo de tratamiento implica un riesgo y un efecto secundario, justamente las tecnologías han desarrollado mucho para que estos efectos secundarios no sean tan severos. Y si nosotros damos un tratamiento adecuado y dirigido bien a cada uno de nuestros pacientes, vamos a disminuir esto en un porcentaje. No al 100%, pero sí se va a disminuir. Ahora, hablando sobre el efecto Angelina Jolie, no sé si han escuchado hablar de esta actriz muy famosa. Ella hace algunos años supo que su mamá había padecido cáncer y entonces se hizo un estudio genético para evaluar ciertos genes de predisposición a cáncer. Se conocen como BRCA1 y BRCA2. Y bueno, resultó que sí tenía ella uno de esos genes alterados. Entonces, en este caso van a decir, bueno, yo tengo estos genes alterados, ahora, ¿qué sigue, no? Ya gasté en la prueba, ya vi que sí están alterados, ¿qué puedo hacer? Bueno, existen opciones como que se pueda dar tratamiento que se llama quimiopreventivo
como lo es el tamoxifeno o los inhibidores de andrógenos. Se pueden hacer cirugías para quitar las glándulas mamarias o incluso si el riesgo es muy alto, se pueden quitar tanto glándulas mamarias y ovarios en caso de ser necesario y de que también la mujer ya no desee tener bebés. Entonces sí hay opciones que se pueden brindar al respecto. Y bueno, por último, les dejo este QR que pueden escanear con sus celulares, que los va a llevar directo a una página de internet donde pueden descargar una guía de una sociedad médica oncológica para cáncer de mama. Justamente tiene términos muy amigables porque justo está diseñada para pacientes y para familiares de pacientes, en donde viene muy completo explicado lo que es las etapas del cáncer de mama, su tratamiento, pronóstico, diagnóstico y qué se puede hacer más allá de eso, yéndonos a medicina de precisión. Entonces les dejo el QR para que si alguien gusta escanearlo y bueno, quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Meli, no te escucho, está desactivado tu micrófono. Ya, perdóname, siempre lo olvido. Te decía que te agradezco muchísimo por haber compartido estos datos tan interesantes que versan del cáncer, así como desmitificar, ¿no? Porque es muy común que se den esos o que escuchamos que tal persona está diciendo esto y muchas veces pues creamos estas barreras y decimos, híjole, no voy a entrarle a esta cultura de la prevención que es sumamente importante. Y también, pues, sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías que se están desarrollando. Te voy a hacer algunas preguntas que nos han mandado aquí al chat. La primera es de Jocelyn, nos dice, muy buena tarde, muy agradecida por la información. ¿Cuántas veces me puedo hacer la mastografía? Lo esperado sería que por lo menos 35 años, es decir, si empiezas a los 40 años de edad, por lo menos la hagas 35 veces porque ya quedamos que tiene que ser anual. Desafortunadamente en México se ha visto que nuestra población llega a padecer el cáncer de mama 10 años antes que en otras poblaciones. Entonces, alrededor de los 50 años podríamos estar detectando el mayor pico de incidencia de esta enfermedad. Entonces, por políticas públicas y de costos, ya sabemos que en muchos lugares la mastografía y el ultrasonido son gratuitos, entonces por eso es que tabulan el corte de los 70 años de edad y dicen hasta los 70 años de edad, pero hay reportes de mujeres de 80 años con cáncer de mama. Entonces, sí, por medio privado, después de los 70 años se pueden seguir haciendo de forma anual su mastografía, lo ideal sería seguirla haciendo. Así que pregunta concreta por lo menos 35 veces. Ok, muchísimas gracias, Liz. Y otra de las preguntas que nos llega al chat, me voy a permitir leerla, y dice, ¿puedo ir a un laboratorio y yo misma solicitar el estudio para diagnosticar el cáncer de mama? Sí, afortunadamente no necesitas como una receta o algún envío por parte de tu médico. Justo al ser estudios de tamizaje, dependiendo de tu edad, te van a realizar un ultrasonido o una mastografía. Aunque también les comento que en este mes rosa muchas alcaldías tienen los servicios gratuitos para las pacientes, entonces también les sugeriría que se acerquen a su alcaldía a preguntar cuáles son las fechas. Hay unidades móviles que pues pueden estar tal vez más cerca de nuestro domicilio. Perfecto, Liz. Y también creo que en algunos laboratorios particulares hacen algún tipo de descuento, ¿no? Por ser el mes rosa, Sí, no sé si. Ok, sí, perfecto. justamente. Ajá. Tengo otra pregunta de Celia Hernández, a la cual saludo con mucho gusto. Ella nos pregunta, hola Revoluciones, muy buen tema del cual oímos mucho y poco sabemos y entendemos. Mi duda es, aparte de la mastografía y ultrasonido de mama, ¿qué otro estudio existe o hay alguno que lo sustituya? Como siempre, muy interesante plática. Hasta el momento no hemos encontrado algún estudio con el costo-beneficio que nos permita decir
este estudio va a sustituir a la mastografía. Hasta el momento se llama así, es su gold estándar, justo por el coste y la radiación que implica es el mejor hasta ahora. Sí hay otros estudios que se pueden realizar, justamente la tomografía, la resonancia magnética y algo muy como dirigido para cáncer de mama, que es el MamiPET. Desafortunadamente, en nuestro país no todos un ultrasonido, a cada laboratorio que vayas, seguramente habrá alguien que te lo realice. Pero, por ejemplo, un MamiPET, no todos los laboratorios cuentan con este tipo de estudios y sobre todo con personal capacitado que lo sepa interpretar. Entonces, sí hay opciones en cuanto a esto, y opciones un poco más novedosas, podría ser la biopsia líquida, por ejemplo, sin embargo, todavía tiene un costo muy elevado, pero ya hay empresas como, ¿se pueden decir marcas? Supongo que sí, como Roche, que es Sí, sí, Foundation One, claro. que no está disponible en México, la muestra se manda a Estados Unidos a evaluar y regresan el resultado, pero también podría ser biopsia líquida, lo puedes buscar así en Google como Foundation Liquid de Roche y también está disponible. Muchísimas gracias, Liz. Gracias por la pregunta. Te voy a hacer otra pregunta de Alondra Jiménez. Nos dice, hola, buena tarde, tengo una pregunta. ¿Sabes si tiene beneficios la termografía para la detección de cáncer de mama? Hubo un tiempo donde se quiso hacer un producto en donde era un brasier, sí, literal era un brasier que justamente evaluaba los cambios en la temperatura de las glándulas mamarias y podía decirte si tenías o no mayor riesgo. Desafortunadamente esto no se vio que tuviera la precisión necesaria para poder decirnos con certeza si alguien tenía o no cáncer de mama. Entonces, respuesta corta, no, no sirve, pero sí hay estudios como la resonancia magnética y el MAMPET que miden también, además de por imagen, ver cómo está por dentro la glándula mamaria, también miden el metabolismo de las células. Y si el metabolismo está aumentado, entonces quiere decir que algo raro está pasando dentro de las células y es mucho más indicativo de que pudiera haber un cambio ahí extremo, pero no. Hay otro tipo de mastografía que igual publicitan como que esta no es dolorosa y justamente muchas mujeres acuden a ella pensando de que no van a tener frío y no les van a aplastar la mama y demás, pero no tiene la misma capacidad de detección que la mastografía habitual. Entonces, de preferencia no recurran a este tipo de estudios. Ok, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Liz. Tenemos una pregunta un poquito más particular. Nos dice que si en México existe algún gen o algún SNP particular asociado al cáncer de mama. Y también esa misma persona nos pregunta que qué pasa en las comunidades indígenas, dado que hay pues mucho mito en ellas, ¿no? Bien, respondiendo a la primera pregunta, hemos visto que las características de las pacientes mexicanas sí distan mucho de las caucásicas, de ahí la importancia de que se haga investigación en cáncer de mama en nuestro país, porque hemos encontrado resultados muy interesantes. El primero es que se llega a presentar hasta 10 años antes la enfermedad en México versus en otros países. Y el otro es justamente los genes identificados. Hemos estado viendo que en poblaciones caucásicas dicen que son BRCA1, BRCA2, por ejemplo, pero también tenemos otros genes que predisponen a alto riesgo de cáncer hereditario, justamente característicos de población mexicana, como son uno denominado PALB2 y CHEK2 y ATM. Entonces, son característicos de población mexicana, entonces hay que prestar atención a esa parte. En cuanto a rezago, desafortunadamente sí hay mucho rezago. El INEGI tiene en uno de sus boletines anuales que justamente publica por estas fechas, justamente por lo del mes rosa, en donde encontramos una tendencia a que desafortunadamente el estadio en el que se diagnostica en poblaciones como Chiapas, Colima, Campeche, Guerrero, que tienen este tipo de rezago tanto en la atención como culturalmente. Desafortunadamente, al ser problemas
de la intimidad de la mujer. Tanto el cáncer de mama como el cáncer cervicouterino tienen esta disyuntiva en donde la mujer tiene que pedirle permiso a su marido para que alguien distinto a su marido la pueda revisar. Entonces, muchas veces esto no es aceptado por los esposos, entonces llegan tarde a consulta y no porque sintieron una bolita. Muchas veces pasa, hay algunos tipos de cáncer que cuando crecen demasiado se empiezan a ulcerar, a sangrar y evidentemente a secretar líquidos y oler feo. Y llegan a la consulta por el olor feo, no tanto porque la glándula mamaria tiene un problema. Entonces, esto definitivamente es un problema. Y dejando de lado la parte sociocultural, también el acceso a un hospital de alta especialidad es más complicado en las comunidades rurales. Hablábamos de que la media de diagnóstico es de 6 meses, pero en este tipo de poblaciones puede llegar a ser hasta de 2 años, en que llegan a su clínica, luego su clínica las traslada a un hospital de primer nivel y luego tal vez su tratamiento requiere un hospital de tercer nivel. Y entre que llegan y hacen todos esos pasos, más la resistencia social que hay a su alrededor, pueden llegar a ser hasta 2 años en este proceso. Y si estamos hablando de que sea un tumor agresivo, pues muchas veces ya no llegan a tratamiento adecuado como se debería. Entonces, sí, está esa parte. Sin embargo, también en otros estados como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, estamos viendo el efecto contrario, que es el de la occidentalización, en donde por acoplar estilos de vida como el sedentarismo, el consumo de grasas saturadas y demás, también estamos viendo un aumento en la incidencia del cáncer de mama, pero más relacionado a estilo de vida. Entonces está esa polarización. Los invito a checar el boletín, así se llama, Boletín del INEGI Cáncer de Mama, y la publicación es anual en el mes de octubre. Muchísimas gracias, Liz. Otra pregunta que también la considero bastante pertinente es con respecto a las recaídas. Por ejemplo, las personas que tuvieron cáncer, es muy probable que tengan una recaída y que ésta sobrepase a la primera etapa de cáncer que tuvieron, es decir, que llegue con mayor fuerza. Sí, desafortunadamente hablábamos de que el cáncer de mama no es una bolita toda igual del mismo color. Hablamos de que podía tener colorcitos diferentes en su composición y específicamente el cáncer de mama tenemos un nombre para ello, tiene una heterogeneidad tumoral muy alta y esto hace que hablemos en términos de un medicamento conocido, pongamos el paracetamol. Hagan de cuenta que yo tengo células, veíamos en el ejemplo de las diapositivas, rosas, verdes, blancas y moradas. Entonces yo ya sé que el 50% de mis celulitas son rosas y son las que yo detecté justo porque están en la mayoría. Entonces yo le doy paracetamol y el paracetamol va a matar a todas esas células rosas. Luego le doy quimioterapia y va a matar al otro 30% que eran las células azules. Le doy radioterapia y va a matar a, no sé, el otro 20, no, ya me pasé, el otro 10% de células que quedaban. Pero va a quedar un 10% de celulitas de color turquesa que no habíamos visto. Entonces, número 1, puede ser que vayamos acumulando mutaciones a lo largo del tiempo que hagan que se vuelva resistente, es decir, así como ustedes cuando van de fiesta y antes necesitaban 5 cervezas para alcoholizarse, ahora necesitan 10 para llegar a ese mismo punto de alcoholización, así algo similar. Más o menos pasa con la resistencia al tratamiento. Ya esas células ya no están porque yo ya las maté. O sea, yo ya le di paracetamol a las células rosas y ya se murieron todas, efectivamente. Pero me quedaron las células turquesa que yo no había visto. Entonces, esas células turquesa pueden hacer que ahora, al momento de que vuelvan a crecer tal vez células rosas, ya no respondan al paracetamol como respondían antes, o al contrario, que crezcan ahora de color, no sé, verde fosforescente, y entonces es muy característico que en cáncer de mama digan que en la metástasis ya viró el tumor. Es decir, si habíamos visto que había 4 subtipos, si antes era luminal, ahora sea HER2, o si era HER2, ahora ya no lo sea. Entonces los tratamientos van a cambiar y esta resistencia a los tratamientos previos van a hacer que justo el paracetamol ya no les vuelva a hacer y entonces por eso es que se considera que son más agresivos por esta resistencia pues a los fármacos que tenemos disponibles para atacar la enfermedad. Interesante, muchas gracias, Liz. En ese sentido,
nos mencionaste sobre el tratamiento. El tratamiento es sumamente importante, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los pacientes, ¿cómo saben ellos que el tratamiento está funcionando? ¿Hay alguna mejoría en cuanto a sintomatología o es necesario, por ejemplo, que se acuda al médico y el médico pues justamente les va a ir orientando? ¿Cómo saber que el tratamiento está funcionando? Desafortunadamente, en cáncer no tenemos alguna forma al 100% fidedigna de saber si el tratamiento funciona o no. Para aquellos pacientes que reciben tratamiento antes de la cirugía, hay algo que se llama respuesta patológica completa, pero ya estamos viendo que hay molecularmente siguen habiendo cambios y es muy difícil alcanzar la respuesta molecular completa, que es el otro concepto. De ahí la necesidad de que estén yendo a sus chequeos posteriores para que por métodos de imagen es como un poquito antes se puedan detectar las recurrencias o las metástasis de la enfermedad. Desafortunadamente los estudios de imagen van a detectar la enfermedad cuando ya está la nueva bolita. De ahí que haya la necesidad de implementar este tipo de herramientas no invasivas como la biopsia líquida, que nos permitirían, no sé, por ejemplo, cada 6 meses estar tomando una muestra de sangre del paciente, ver si hay mutaciones nuevas o células tumorales circulantes aumentadas. En cáncer de mamas son más de 4, que nos permitan identificar que esas mutaciones ya son o de resistencia a tratamiento, es decir, aunque le sigas dando ese tratamiento ya no le va a funcionar, o que ya hay indicios de que en algún periodo va a llegar a presentar alguna recurrencia. El periodo, justamente hay un metaanálisis que nos permite identificar que este periodo de ventana que nos dan las biopsias líquidas para que no haya una bola identificable, pero yo ya molecularmente identifiqué un cambio, es de 11 meses. Entonces, obviamente hacen falta más estudios, mejorar las tecnologías de detección de la propia biopsia líquida, pero bueno, es lo que se perfila que se pueda hacer. Y hay otro mismo estudio que se puede hacer con la biopsia líquida, que es el estatus de metilación del tumor, que en ciertos tipos de cáncer, todo está en investigación todavía, pero ya se ha visto que se podría predecir hasta 5 años antes, por ejemplo, un carcinoma de endometrio. Entonces, afortunadamente la tecnología va avanzando y esperemos en los siguientes años tenerles mejores noticias con estas tecnologías. Claro, y que sobre todo pues sean en pro, ¿no? En pro de la sociedad, aplicables a ellos. Eh, Tenemos otra pregunta y esa es con respecto a los ensayos clínicos. Muchas veces vemos por ahí que se convoca al estudio de los ensayos clínicos de mujeres que tengan cáncer de mama. ¿Sabes si hay algún tipo de criterio que todas pueden participar o existe algún criterio? Y esto, por ejemplo, si las mujeres decidieran participar en un estudio clínico, ¿tiene algún costo para ellas o no lo tiene? Afortunadamente para las pacientes, la mayoría de los ensayos clínicos que yo conozco no genera un costo para ellas, tampoco se les remunera, pero lo más importante es que no les genera un costo. Una de las ventajas justo que nos da el estudio de la biopsia líquida es que te permite identificar, hay diferentes tipos de resultados. Uno de ellos es súper categórico, así de, ¿tienes la mutación o no la tienes? Y si la tienes, este es el tratamiento que se sugiere que se te dé, pero hay otros casos en los que todavía no está tan determinado cuál es el tratamiento para esa mutación. Entonces ahí mismo en tu resultado te dice, ok, no está aprobado un tratamiento para esa mutación en este tipo de cáncer, pero hay, no sé, 10 ensayos clínicos llevándose a cabo en este momento en los que te puedes enrolar, si es que así lo deseas, para probar ese tratamiento, por ejemplo. Entonces, normalmente siempre les aconsejamos que aunque ya se hayan hecho el estudio de biopsia líquida, no lo interpreten, les va a llegar a su correo, pero no lo interpreten ustedes. Siempre necesitamos la consejería genética y el apoyo del oncólogo, justo porque los medicamentos aquí sí pueden ser como intercambiables para un tipo de cáncer o no, o si se puede, se pueden enrolar a los pacientes en estos ensayos clínicos. Desafortunadamente, la mayoría de ellos no se realizan en México, se realizan en su mayoría en otros países y pues aquí es donde está un poquito el problema. Pero si fueron invitadas a participar en algún ensayo clínico, yo les dudaría que no lo duden. Muchas veces dicen, sí, pero es que está en investigación.
de aquí a que salgan los resultados, les invitaría a que no piensen tanto egoísta, piensen en que a lo mejor tal vez a ustedes ese resultado ya no les va a servir, pero sí va a ayudar no solo a una, sino a muchísimas mujeres con cáncer de mama para saber si esa prueba o si ese tratamiento mejora o no sus posibilidades. Entonces, hagámoslo por las generaciones que vienen. Porque Muchísimas, desafortunadamente muchísimas. estamos envejeciendo Sí, como sí, población mundial. sí, sí, de acuerdo contigo. Y particularmente, Liz, en tu laboratorio están estudiando el cáncer de mama, pero han intentado replicar lo de la biopsia líquida, ¿o crees que en algún futuro lo hagan? Buenas noticias para México, si lo puedo adelantar. Afortunadamente en el laboratorio, nuestro jefe de laboratorio, que es el doctor Alfredo Hidalgo Miranda, ya tiene muchísimos años colaborando con FUCAM. Tenemos un biobanco muy amplio que nos ha permitido estudiar varios aspectos moleculares del cáncer de mama y recientemente, justamente de eso se trata mi proyecto de doctorado, estoy trabajando con biopsia líquida más acotado a lo que es un panel de genes. Son 12 genes altamente mutados en cáncer de mama y de relevancia clínica. Entonces, aún como parte de mi doctorado estamos manejando los resultados, pero esperamos prontamente sorprenderlos con la publicación de ellos y seguramente van a ver que sí van a beneficiar a la población. Y el Instituto Nacional de Medicina Genómica tiene servicios que se pueden adquirir y eventualmente se vería la posibilidad de que en México podamos tener la prueba de biopsia líquida que se realiza en el país, pero de momento les comento que hay una iniciativa que se llama Estrategia de Vigilancia Anticipada, se denomina EVA, lo pueden googlear así en su navegador, EVA Inmegen, y es una iniciativa donde se evalúan cierto panel de grupos de genes, pero estos sí están más relacionados con cáncer de mama hereditario. Es decir, aquí se están evaluando completamente gratis a aquellas pacientes que tienen, sí, mamá, hermana, tía, abuelita, prima, sobrina con cáncer de mama u ovario, y estas son las que se les está realizando el estudio. Este sí no es un clinical trial, sí es un estudio que se está haciendo a población abierta. Entonces las invito a participar o pasar la voz si es que conocen un caso de estos. Ok, muchísimas gracias. De hecho, ya tomé notas pues para compartirlo en la página porque Sí, me por parece favor. sumamente importante y recargando la importancia pues de pensar en las demás generaciones y eso pues promueve el avance de la ciencia, de mejorar la calidad de vida de las pacientes. Entonces, pues ha sido un completo placer, Liz, tenerte Muchísimas en gracias. torno a la charla y me gustaría hacerte la pregunta que le hacemos a todas y a todos nuestros invitados e invitadas. ¿Cuál es el mensaje final que tú le darías a toda la audiencia que te siguió a lo largo de estos minutos y que te verá posteriormente? No se queden con la información que pasa de boca a boca. Siempre ustedes busquen la información y corrobórenla y de preferencia acérquense a su profesional de salud para tener el seguimiento adecuado. Y no tengan miedo. Muchas veces el cáncer da miedo por todas las implicaciones que conlleva, pero miedo es más bien detectarlo en una etapa avanzada donde ya no se les puede ofrecer nada. Entonces, detección temprana y a hacernos todos un tamizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liz. Ha sido un completo placer tenerte en Revoluciones. Nos hablaste muy vastamente de todo y espero que en futuras charlas puedas seguir acompañándonos y que vengan muy buenas noticias pues para en pro Sí. de la ciencia en México y que te vaya muy bien en ese doctorado. Muchísimas gracias. Esperamos que sí. Vas a ver que sí. Bueno, pues ya nada más voy a dar los anuncios finales y son los siguientes. Por favor, síganos en nuestras diferentes redes sociales. Tenemos diferentes charlas en torno a Octubre Rosa. Pueden revivirlas, pueden buscarlas, porque les recuerdo que hemos hecho justo el foro rosa en torno a esto. Entonces, donde hemos hablado también sobre el cáncer de ovario. Entonces, pueden escanear este código y también recordarles que esta charla y todas las demás las van a poder encontrar en nuestro perfil de Facebook, en formato de YouTube y en formato podcast en Spotify.
Todas quedan grabadas y son completamente gratuitas. Además, si ustedes quieren participar con nosotras, solamente tienen que mandarnos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales o a este correo r.evoluciones.org@gmail.com y recordarles que Revoluciones es un espacio seguro para todas y todos. La próxima semanita vamos a cambiar de horario porque nos acompaña la doctora Mónica Valencia desde la Universidad de Florencia, Italia. En esta ocasión va a ser el día viernes 25 de octubre a las 10 a.m. para hablar sobre los materiales que piensan los polímeros inteligentes. Es así pues que nos vemos la próxima semanita para seguir creando revoluciones. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Muchas gracias, Liz. Estamos pendientes. Nos vemos.